aprendiste algo bueno, amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas 19:10. Amén, me santificó con tu gran poder, se llama, ¿verdad? Amén. Si usted se da cuenta de lo que ese canto dice, es casi que precisamente lo que voy a tratar de hablar en esta hora, amén. Bueno, vamos a... ¿Tienen ahí la Biblia? Lucas 19:10. Lucas 19:10. Amén. Porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y quiero hablar en esta hora, Él vino a buscar lo que se había perdido. Vamos a orar. Gracias, Padre, en esta hora. Te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por la oportunidad de estar en este lugar, para adorar y glorificar y exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Habla, Señor, a tu pueblo, habla a tu iglesia. Que seas tú en esta hora, Señor, tocando los corazones, tocando las vidas, Padre. Y aquellas personas, Señor, que están interesadas en recibir el bautismo, que desde ahora en adelante, Señor, ellos puedan tener la convicción, Señor, de lo que tu palabra nos manda y nos pide que hagamos, oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, gloria al Señor. Es bien importante, hermano, cuando miramos la Escritura, porque dice la Escritura que Él vino a buscar, y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y quiero hablar en esta hora, Él vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Y eso es algo que nuestro Dios tuvo en cuenta hacer para que nosotros pudiéramos tener salvación y perdón de pecados. Amén. Y ahora ya no es el Señor Jesús, ya no son los discípulos, ya no son los apóstoles, ahora somos nosotros los que tenemos que predicar este evangelio, los que tenemos que enseñar esta enseñanza que ellos nos dejaron para que nosotros pudiéramos transmitirle esta enseñanza a otras personas. Amén. Dios había puesto al hombre en medio del huerto, pero lo encomendó que no comiere del árbol de la ciencia del bien y el mal, a lo que no obedeció, y fue la causa por la separación entre Dios y el hombre. Todos sabemos eso, ¿verdad? Que el pecado, hermano, viene desde Adán y Eva. Ellos fueron puestos en un lugar muy precioso, ellos fueron puestos en un lugar donde no había pecado, pero el Señor les dijo que no comieran de ese árbol, que no tocaran ese árbol, porque de cierto iban a morir. Y bueno, ya ustedes conocen la historia, pero bueno, vamos a leerlo para que más o menos entremos un poquito en lo que la Escritura dice, 2:15 de Génesis. Luego vamos a leer ahí en el 3 también, capítulo 3, verso 1, pero luego después de leer el 15. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Amén. Ciertamente morirás. Y si usted se da cuenta, hermano, es ahorita en este tiempo, amén, es prácticamente la misma historia que estamos viviendo. ¿Por qué la misma historia? Con la única diferencia que ahora hay una oportunidad de salvación. Hay una oportunidad de poder ser salvo. Pero al hombre, al ser humano, hermano, el Señor le está diciendo, amén, que hay una forma de ser salvo, hay una oportunidad de ser salvo. Pero muchas de las veces a nosotros como seres humanos, como el pecado está en nosotros, como el pecado habita en nosotros, nos cuesta hacer el bien. Y por eso, hermano, es que si usted se da cuenta, en el verso 3, capítulo 3 de Génesis,
capítulo 3, verso 1, vamos a leer ahí. 3:1 de Génesis. Amén. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios nos ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Sabemos, hermano, y miramos que hay un enemigo que nosotros tenemos, un enemigo que siempre nos está diciendo mentiras, que siempre nos está diciendo lo que no es, que siempre quiere hacerlo de alguna manera caer de la voluntad de nuestro Dios. Y si usted se da cuenta, aquí la serpiente o Satanás le estaba diciendo a la mujer algo que ni siquiera Dios le había dicho. Amén. Dios le había dicho a la mujer que si comía iba a morir, pero Satanás le está diciendo: si comes vas a ser igual que Dios. Y el enemigo, hermano, hasta el día de ahora sigue tratando con el ser humano y sigue engañando al ser humano, y el ser humano le sigue creyendo. El ser humano muchas veces cree más a la mentira que a la verdad. Amén. Si usted se da cuenta, hermano, esto es algo que podemos mirar en diferentes formas. El enemigo, el ser humano siempre está tratando de mentirlos y nosotros le creemos. O el ser humano tiende a creerle. Pero la escritura, hermano, en el verso, en Lucas 19:10, donde leímos, dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Ese pecado que entró desde Adán y Eva. Ese pecado que vino, hermano, hasta el día de ahora a estar con nosotros. Un pecado que venimos trayendo desde entonces. Pero Jesús o Dios vio la forma de poder perdonar nuestros pecados. Él vio la forma que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Cómo? Por medio del bautismo. Por medio de reconocer que nuestro Dios es el único Dios y Salvador de nosotros. Porque no hay otro Salvador más que nuestro Dios. No hay otro Salvador en cual nosotros podamos, hermano, tener vida eterna más que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, hermano, en este tiempo, Adán y Eva nos dejaron una herencia que fue el pecado. Pero Jesús vino y nos dejó una herencia que es vida eterna. Amén. Y qué precioso, hermano, porque ahora nosotros podemos tener vida eterna. ¿Cómo podemos tener vida eterna? Naciendo de nuevo del agua y del Espíritu. Pudiendo recibir, amén, a nuestro Dios. Pudiendo aceptar que es necesario que nosotros, amén, entendamos primeramente que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Amén. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Porque si usted entiende que es pecador y que necesita de Dios, usted va a entender que la llave para que sus pecados sean perdonados es Jesucristo. Amén. Es la única forma que nosotros podemos tener perdón de pecados, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Amén.
Voy a leer aquí lo que dice el 20 también. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero entrando en lo que estamos leyendo, lo que estamos mirando el día de ahora, dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, hermano, está bajo el mando o como dice aquí la Escritura, está bajo el maligno. El maligno es el que guía, el que conduce a la gente. Usted a veces se da cuenta, hermano, y usted, bueno, yo me hago esta pregunta porque a veces usted mira tantas cosas que pasan en el mundo, tantas situaciones que están pasando en el mundo que uno dice, wow, esta gente parece que no fueran humanos. Pero no son ellos, hermano, los que están actuando, sino que el enemigo o el pecado que está en ellos que los está haciendo actuar de esa manera. Por eso es necesario, gloria al Señor, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que nosotros podamos, hermano, entender que la única forma de cambio en nuestras vidas es nuestro Señor Jesús. Amén. No tenemos otra forma para nosotros ser cambiados, ser transformados, sino reconocer, amén, que necesitamos a nuestro Dios, que necesitamos a nuestro Salvador, que necesitamos agarrarnos de la mano de Dios para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Y si usted se da cuenta, hermano, el Señor nuestro Dios siempre está tratando de buscar a esas personas para que vengan a sus pies, para que no se queden perdidas. Y uno de los ejemplos que podemos mirar está en Mateo 18:10. Amén. Voy a leer desde el 11, ahí es donde quiero que meditemos. Amén. Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y eso es lo que nuestro Dios está haciendo hasta el día de ahora. Buscando a esas personas que necesitan de nuestro Dios. Buscando a esas personas para que esas personas puedan venir al conocimiento pleno de nuestro Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos podamos venir al arrepentimiento y a la vida eterna. Pero ¿cómo vamos a hacer eso, hermano? Reconociendo que necesitamos el perdón de nuestro Dios. Amén. Una persona, hermano, no va a pedir perdón o no va a pedir disculpas a alguien si no acepta primeramente que ha fallado, que se ha equivocado, que ha cometido un error, que no está bien lo que ha hecho. Mientras esa persona se va a mantener de la misma manera pensando que está bien, pero realmente no está bien. Y así es el mundo, hermano. El mundo considera que está bien como vive. Usted le pregunta a cualquier persona y cualquier persona le va a decir, yo soy hijo de Dios. Amén. Pero la Biblia, hermano, hace distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Amén. O sea que sí, hermano, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. O sea que sí, tenemos que entender eso. Por eso es necesario que la iglesia, por eso es necesario que aquellos que quieren venir a servirle a Dios puedan entender que para servirle a Dios primeramente usted necesita reconocer que usted necesita de un Salvador, que usted necesita de un Dios. Cuando usted, por ejemplo, comete un crimen, comete un suicidio, eso que usted acaba de decir, necesita un abogado.
necesita buscar a alguien que le ayude, necesita buscar a alguien que lo defienda, necesita buscar a alguien que lo represente. Y en esta ocasión nosotros, hermanos, estamos en esa situación. Venimos con el pecado desde el vientre de nuestra madre. Desde que nacemos, el pecado está en nosotros. Y la única forma de poder limpiarlo de todo pecado es viniendo a las aguas y recibiendo el perdón de pecados por medio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar. Primero de Juan 1:10. Primera de Juan 1:10. Amén. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece, le dije 1:10, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él. Amén. Estaba leyendo 2:10. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso, hermano, es bien importante reconocer esto precisamente que dice la Escritura, que si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos su palabra mentirosa o a Dios mentiroso. Porque todos tenemos pecado, todos nosotros estamos, amén, somos pecadores, necesitados de la redención de nuestro Dios, necesitados de una limpieza de parte de nuestro Dios, necesitados del perdón de nuestro Dios. Amén. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos el perdón de nuestro Dios, que necesitamos ser perdonados. Aquí lo dice bien claro: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pecadores, necesitamos venir a los pies de Jesucristo. Y aún, hermano, después de bautizado, todavía tenemos que seguir, amén, postrándonos delante de la presencia de Dios, porque dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Pero cuando nosotros entramos a las aguas del bautismo, todos nuestros pecados son perdonados. Y de allí en adelante, hermano, pues ya empezamos, como quien dice, a dar cuenta ya por nuestros pecados, pero ya sabiendo lo que estamos haciendo. Amén. Pero mientras, hermano, necesitamos recibir a nuestro Dios. Vamos a leer en Isaías 59:2. Amén. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Aquí le está hablando al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, hermano espiritual, somos nosotros. Necesitamos venir delante de la presencia de nuestro Dios. Necesitamos ser, amén, ser nuevas criaturas. Necesitamos volver a tener ese encuentro con nuestro Dios. Y todos nosotros, hermanos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, y voy a hablar en general, siempre necesitamos venir delante de la presencia del Señor y decirle al Señor: Señor, perdónanos. Señor, haz de nosotros nuevas personas. Amén. Porque es necesario, hermano, siempre estar,
a cuenta con nuestro Dios. Vamos a leer también allí, Primera de Juan 3:9. Creo que no lo he leído, ¿verdad? Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero mire lo que dice aquí en el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y si usted sigue leyendo, hermano, empieza a darle la historia de Caín y Abel. Porque el pecado, hermano, siempre está rodeando nuestras vidas. El pecado siempre está queriendo destruirnos. El pecado siempre está queriendo hacer a que nosotros no nos podamos acercar a nuestro Dios, porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo nos quiere mantener lo más lejos posible de la presencia de nuestro Dios. El enemigo nos quiere mantener, hermanos, siempre pensando, estamos bien como estamos, yo no necesito de Dios, yo no necesito de nadie, yo necesito solo de mí. Eso es lo que el enemigo nos quiere hacer creer. Pero la escritura, hermano, es bien clara. Mira aquí lo que dice Romanos 6:23. Amén. 6:23 de Romanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado lo único que trae es muerte, pero nuestro Dios nos da vida eterna. Amén. Pero también, hermano, vamos a leer ahí mismo Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos, sin excepción de ninguno, hermano. Todos necesitamos pasar por este paso. Todos necesitamos llegar a las aguas del bautismo. Todos necesitamos reconocer que nuestro Dios es el único que nos puede salvar. Porque si nosotros no nos acercamos a Dios, si no venimos a su presencia, el pecado va a permanecer en nosotros. Por eso es importante reconocer, hermano, que nosotros, amén, está el pecado. Que el pecado está en nosotros. Que necesitamos venir delante de la presencia de nuestro Dios y reconocer, yo necesito, amén, de Dios, yo necesito reconocer de Dios, yo necesito, amén, venir delante de la presencia de Dios. Y quiero decir esto porque esto va a quedar en continuación, ¿verdad? Las clases que siguen ya son un poquito más fuertes. Lo primero, como dije hace un momento, que usted debe de entender es que usted y yo necesitamos venir a las aguas del bautismo porque somos pecadores. Porque necesitamos de un Dios que nos ayude, que nos perdone nuestros pecados. Necesitamos de un Salvador que perdone nuestros pecados. Por eso es que nosotros necesitamos reconocer, amén, que somos pecadores. Y que el pecado viene desde Adán y Eva. Desde allí nosotros venimos acarreando con el pecado. Y la única forma, amén, de que sean perdonados nuestros pecados es recibiendo el bautismo. Pero hay algo que quiero dejarles en claro. Y es que el amor de nuestro Dios
tan grande para con la humanidad. El amor de nuestro Dios es tan grande para con la humanidad, porque si a Dios no le hubiéramos importado, hermano, Él no hubiera venido a morir en la cruz del Calvario. Amén. Pero Él vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora, le voy a adelantar un poquito. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios, es cuando Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Es cuando Dios nos empieza a cambiar a nosotros. Es cuando Dios nos empieza a transformar a nosotros. Es cuando Dios empieza a hacer transformaciones en nosotros, porque ya no somos iguales. Cuando venimos y entendemos, hermano, que nuestro Dios es nuestro Salvador, las cosas tienen que cambiar. Ya nosotros no podemos ser igual. Ya nosotros no podemos ser los mismos de antes. Ya nosotros no podemos ser las mismas personas que éramos antes. Tiene que haber cierto cambio en nosotros. Amén. Tiene que haber cierto cambio en nosotros. Pero el cambio, hermano, viene cuando usted escudriña la Escritura, cuando usted lee la Escritura, cuando usted mira que todo lo que se enseña en este lugar, amén, es basado bajo la Biblia. Amén, porque yo le digo a las personas, si yo digo algo que no está basado bajo la Biblia, entonces no me crean. Pero si lo que creemos está basado bajo la Biblia, hay que obedecer. Amén. Es importante, hermano, todas estas clases, porque créanme, esta clase es como que la más, así como que usted dice, bueno, y era todo lo que tiene que decir. Pero es nada más una preparación para que las próximas clases, hermano, ya empiezo a hablar un poquito más a profundidad, porque ya usted es una persona que ya entendió, o se supone que ya está entendiendo que es pecador y que necesita de nuestro Salvador. Lo vamos a dejar hasta allí, vamos a continuar el próximo miércoles con otra clase, siguiendo a lo que ahora leímos. Dios les bendiga. Gloria al Señor Jesús, hermanos.